Bien. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios bendiga esta porción de la Escritura. Amén. Vamos una vez más a orar al Señor y a pedir bendición sobre esta palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te agradezco una vez más este momento, el poder, amado Señor, tener tu palabra abierta delante de nosotros y aguardar en ella inspiración, esperar en ella, amado Dios, que instruyas nuestra vida, nuestra alma, que a través de esta palabra haya, Señor, luz viniendo a nosotros, para nosotros poder, amado Dios, crecer, fortalecernos en esta verdad. Tu gloria sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero marcar un poquito en este corto mensaje que vamos a tener, quiero marcar un poco lo que es la diferencia entre la misericordia y el amor. Estas dos palabras que son parecidas en el ejercicio, pero que son diferentes, son distintas, porque amor es una cosa y misericordia es otra cosa. Y muchas veces en el Evangelio estas cosas se confunden, lo que es la misericordia y lo que es el amor. Este ejemplo que nosotros encontramos en la Escritura nos insta a preguntarnos varias cosas. Primero, ¿cómo era esto de que un ángel descendiese de tiempo en tiempo
y agitase las aguas de un estanque, y ellos pudiesen creer, los judíos pudiesen creer, que el primero de los enfermos que descendía en el agua era completamente sano. Hay cosas bien interesantes en esto. Primero, es un pozo de agua. Eso significa que es profundo. No es algo muy seguro que el que cae adentro pueda salir, ¿ya? Con facilidad. Lo más probable es que pueda también ahogarse, porque es un pozo. Dice que es un pozo que tenía 5 pórticos, o sea, tenía 5 entradas. Este pozo, por cierto, inspira nuestra vida, porque 5 son los ministerios de los cuales tenemos conocimiento. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y este pozo de esta misericordia de Dios tenía estos 5 pórticos. Y dice que ellos sabían los tiempos cuando las aguas se agitaban. Y cuando ya venía el tiempo en que el agua iba a ser agitada, los enfermos comenzaban a venir hasta este pozo. Y los pórticos, por cierto, se llenaban de enfermos y todos querían caer en el agua cuando el agua se revolviera. No veían ellos al ángel, sino que solamente veían que se armaba un remolino en el agua. Y sabían que por ese remolino un ángel había hecho esto, había movido las aguas. Y tenían ellos la creencia de que el primero que caía al agua era sanado, no importando la enfermedad que tuviera. Y esta creencia tenía su base, tenía su fundamento, y el fundamento era que era una realidad, que esto sí acontecía, que el primero que caía al agua sí era sanado, no importando la enfermedad que tenía. Esto denota claramente para nosotros una misericordia de Dios extendida sobre su pueblo. Una gran misericordia, porque hay que pensar primero en el tiempo. El tiempo en el cual se da esto es el tiempo en el cual el pecado era denunciado como una enfermedad. Las personas que estaban enfermas eran consideradas que estaban en pecado. Y tenemos que ver que los que estaban en pecado, para poder ser limpios del pecado, debían pagar un tributo. Debían ellos hacer conforme la ley estaba escrita. Y había algo más totalmente en contra de la situación, y es que era día sábado. Era día de reposo, donde ellos no podían tener ninguna acción contraria a la ley que estaba estipulada. Por lo tanto, tenían 2 problemas que enfrentar, graves. El primero, que denunciaba que ellos eran pecadores y que merecían la muerte, no la vida. Y el segundo, que estaban traicionando o violando la ley de Dios, que establecía que el día sábado era el día de reposo. Y para nosotros, el solo hecho de ver estos detalles inmediatamente nos indica que Dios es misericordioso, porque la misericordia es justamente eso, poder brindar compasión a quien no la merece. ¿Se fijan? A quien no la merece. Y entonces Dios tenía este pozo de misericordia, el pozo de Betesda. Era un pozo de misericordia donde se veía que Dios era misericordioso. Hasta el día de hoy, nosotros los cristianos tenemos cierta confusión con esta situación de Dios y la iglesia. Pensamos en Dios generalmente como un Dios misericordioso. De hecho, lo escuchamos por todas partes, que Dios tiene misericordia y que Dios es misericordioso.
No niego que Dios sea misericordioso, por el contrario, afirmo que Dios es misericordioso y que hace misericordias. Y muchas veces somos testigos de esas grandes misericordias de Dios, especialmente en las campañas, cuando hay algún evangelista ministrando las campañas, ahí vemos mucha misericordia de Dios manifestada. Ahora, esto por causa de que Jesús aún no ha muerto en la cruz, no ha pagado el precio del pecado. Observen, es entre comillas como contrario a la fe, como adverso a la fe, porque la fe tiene un fundamento, tiene una razón de ser. La fe nace en el fundamento de creer que Jesús pagó el precio por el pecado. Este es el fundamento, esto es donde nace la fe. Si no hay en nosotros esa condición de poder creer que Jesús pagó el precio por el pecado, tampoco va a haber fe. Es muy difícil llegar a tener fe cuando no tenemos el fundamento donde nace la fe. ¿Se fijan? Ahora, que Dios es misericordioso y que puede hacer misericordia en todo tiempo, no me cabe duda, lo hemos visto 1000 veces, a Dios accionar con misericordia, ya 1000 veces. Pero nosotros, que somos personas que estudiamos, que nos sentamos a estudiar la palabra, como Dios mediante haremos este sábado, que vamos a retomar y vamos a otra vez a juntarnos a meditar la palabra, a leer, a estudiar, somos personas, yo diría entre comillas, serias. Somos personas que no actuamos de acuerdo a las misericordias, que no caminamos de acuerdo a la misericordia de Dios. Nosotros, por lo menos, no. Nosotros somos personas que entendemos un poco más de la Escritura. Y aquí yo puedo mostrar claramente la diferencia que hay entre el Dios que nosotros tenemos y el Dios que se muestra en las Escrituras, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Porque este Dios que se muestra aquí es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el que se muestra aquí. Porque ese pozo de Betesda no lo instauró Jesús, es un pozo que ya estaba. Y cuando Jesús viene pasando por el lugar, está atestado de enfermos. Y Jesús mira a un hombre, a uno de los que están ahí, e inmediatamente la palabra de ciencia que trabaja en él fuertemente le indica que ese hombre lleva muchos años postrado en cama, paralítico. Y se acerca al hombre, y de hecho la Escritura dice que tenía 38 años que estaba paralítico. Y cuando Jesús supo que llevaba ya tanto tiempo, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre, pensando en la situación que se daba en el ambiente, dice, no tengo quien me ayude. Cuando yo me arrastro para entrar en las aguas, siempre hay otro que cae antes que yo. Vale decir que ese hombre ya hacía años que estaba yendo al pozo, porque él lo dice. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, vete, anda, camina. Inmediatamente el hombre fue sanado. Inmediatamente se levantó, tomó su lecho. Y de hecho los que estaban cerca y lo vieron caminar con el lecho al hombro, inmediatamente, oye, ¿qué estás haciendo? Estás faltando a la ley. Hoy es sábado, es día de reposo. No puedes hacer eso. Y él le dice, pero el hombre que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que anduviera. Dijo, ¿y quién fue? Y él dijo, no sé quién fue. Pero pasando el día, Jesús se topó con él, le dijo, mira, no vuelvas a pecar para que no te venga alguna cosa peor, ¿no?
Observen cómo el pecado está en funcionamiento, cómo la ley del pecado está en funcionamiento. Aun cuando Jesús está ahí, Jesús no ha pagado el precio. Observen esto. Y la otra pregunta, ¿por qué Jesús no sanó a todos? ¿Por qué Jesús no sanó a todos? Si el pozo estaba atestado de enfermos. Los 5 pórticos, las cinco entradas, estaban llenas de enfermos. ¿Por qué no los sanó a todos? Insisto, la misericordia y el amor no es lo mismo. Son distintos, son diferentes. Dios usaba este pozo como una misericordia. Como una misericordia. Más, ¿qué dice la Escritura acerca de Jesús? Por ejemplo, este mismo Juan, en el capítulo 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Todo aquel que en Él crea no es misericordia. Eso es amor de Dios manifestado. Porque el amor es una acción. El amor no es misericordia. Por eso es que dice Juan, todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Observe la diferencia que tenemos nosotros con esta situación de los judíos. Hoy día en este siglo XXI, en el año en que vivimos 2026, no podemos nosotros pretender actuar frente a la misericordia de Dios. Nosotros somos personas con responsabilidad y tenemos que actuar de acuerdo al amor de Dios, no a la misericordia de Dios. Y el amor de Dios ha sido manifestado sobre su iglesia. Tenemos que leer el libro de Efesios, leerlo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no caminamos conforme a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios para nosotros no existe. Por eso es que nosotros cuando tenemos problemas tenemos que entender las cosas. Cuando necesitamos ser sanados tenemos que comprender esto. No podemos optar a la misericordia de Dios. Nosotros no, porque entendemos la Escritura. Hay una gran diferencia entre la misericordia y el amor de Dios. Es totalmente distinto. De hecho, pueden buscar ahí en 1 Corintios 13 la definición que aparece del amor de Dios, cómo es el amor de Dios. Y si miran ahí, en el capítulo 13, van a darse cuenta que el amor de Dios no es misericordia. Es por la propia definición que aparece, no es misericordia. ¿Saben que es bueno que nosotros los creyentes, nos pongamos serios? Nosotros nos pongamos serios. Realmente nos pongamos serios. Porque cuando cruzamos por situaciones difíciles, no vamos a tener opción. No va a haber para nosotros una opción. Y saben que la vida que tenemos es, yo diría un poco efímera, como decían por ahí, hemífera decía el otro, pero bueno, ¿sabes? Es un poco así, es un poco como volátil de repente. Y nosotros no podemos caminar con inconsciencia, debemos ser personas conscientes. Cuando decimos, oye, ¿quién eres? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. No sé tú, pero yo soy hijo de Dios. ¿Te molesta que lo diga así? ¿Te molesta que yo te enfrente? ¿Te molesta eso? ¿Sabes? No debiera molestarte, al contrario, debiera dignificarte y tú decir lo mismo. Y pararte bien en la posición de lo que eres. Hijo de Dios. No es uno de aquellos que optan o que están esperando en la misericordia. Nosotros tenemos promesas de Dios en la palabra que necesitamos tomar y ejecutarlas, accionarlas. De otra manera,
este bandido se nos va a poner como sombrero sobre nuestra cabeza. No podemos, mira, hay tiempos en que son buenos tiempos, tiempos de alegría, tiempos de gozo, tiempos de recreo, tiempos buenos, y hay tiempos en que las cosas no son buenas. Tiempos en que tenemos depresión, tiempo en que tenemos desgano, tiempo en que no queremos hacer las cosas, no queremos hacer nada, tiempo en que solo queremos estar tirados, pero tú tienes que entender quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y levantarte de acuerdo a quién eres. Dios es nuestro Padre. Y si había un problema con Jesús y por qué lo perseguían, es porque Jesús decía, Dios es mi Padre. ¿Sabe? Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. No voy a esperar en esa misericordia que se mueva a mi favor. No voy a esperar eso, porque eso depende exclusivamente de Dios. Depende nada más que de su propia voluntad. Pero esto no, el ser hijo no depende de Dios. El ser hijo de Dios depende de nosotros, depende de nuestra actitud, depende de cómo nosotros nos paramos frente a la verdad, cómo nosotros realmente nos enderezamos cuando las cosas no van, cómo las enfrentamos, cómo enfrentamos la vida. Depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros. Por eso es que hay una gran diferencia entre la misericordia y el amor de Dios. Nosotros no caminamos bajo la misericordia de Dios, nosotros caminamos bajo el amor de Dios, que sobrepasa, como dice el apóstol, oye, todas las cosas. ¿Sabes? El amor de Dios es lo más grande que existe. Y Dios nos ama. Dios nos ama. Hace rato que no pongo en la página de la iglesia, hoy es un buen día, Dios nos ama. Hace rato que no pongo eso. Pero es la verdad. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Y este pozo es una muestra de misericordia. Más nosotros tenemos su amor, y su amor es sobre nosotros. Y si en la misericordia Dios actuaba así, y el primero que caía al agua era sanado, podemos mirar el libro de Mateo, podemos mirar los evangelios y darnos cuenta que Jesús no sanaba a uno, los sanaba a todos cuando acudían a Él. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, dice, cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí en la casa de Pedro. Y cuando llegó la noche, vinieron a Él y trajeron a Él muchos endemoniados, muchos enfermos. ¿Y qué hizo Jesús? Con la palabra sanó a todos. Amor de Dios. No es misericordia, es amor de Dios. Sanó a todos. ¿Sabes? Vivimos en ese tiempo. Llenen su corazón con esta verdad. Pónganse serios, bien parados, bien serios, y van a gustar de este don maravilloso de Dios llamado amor. ¿Somos bendecidos? Gloria a Dios, por favor. Padre, gracias, tu palabra es verdad. Me gozo en ella, me recreo en ella, y bendigo y alabo tu nombre. Gracias, Padre, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Maravilloso Dios, precioso Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya.